Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a Luthier Map. Mi nombre es Matías. En el video de hoy vamos a estar repasando uno de los modelos que tal vez menos éxito tuvo en el momento de su lanzamiento, sin embargo que tuvo que esperar algunas décadas como para encontrar su apogeo. Nos estamos refiriendo a la guitarra Jazzmaster. Ya saben que si les interesa el material de este canal, una buena forma de poder brindar su apoyo es a través de suscribirse al mismo y dar like a cada uno de los videos. Ahora sí, comencemos. Para fines de la década del 50, Fender ya cuenta en su haber con un catálogo bastante interesante de instrumentos, como puede ser la Telecaster y la Stratocaster dentro de las guitarras, el Fender Precision Bass dentro de los bajos y para muchos de sus amplificadores ya estaba teniendo curso la fabricación y venta, como puede ser la línea Tweed. Todos estos elementos eran bastante difundidos entre los músicos, habían recibido su aceptación con mayor o menor retraso entre el lanzamiento y el momento de su cresta en la ola. Por esto es que Fender decide iniciar, Leo Fender en este caso, decide iniciar un modelo de producción con algunas características un poco mejoradas respecto de las guitarras que ya estaba produciendo hasta ese momento, apuntando y orientando a músicos altamente profesionalizados y principalmente intentando competir con lo que ya estaba realizando Gibson en ese momento. Gibson había tomado el nicho muy fuertemente del jazz, principalmente por ciertas similitudes en la herencia que tiene Gibson de los instrumentos de caja. Entonces fue como un paso natural para los músicos de jazz, para los guitarristas de jazz de esa época, el pasaje hacia las Les Paul. Es importante la cronología en este momento. Fender hace el lanzamiento del instrumento Jazzmaster aproximadamente una década antes de que el rock and roll llegue a su punto de mayor eclosión. Por lo cual nos estamos encontrando con un momento en donde Elvis Presley está en el ejército. Había sido enrolado de manera obligatoria por el ejército de Estados Unidos. Buddy Holly fallece en un accidente aéreo. Chuck Berry estaba preso y Little Richard se aleja del ámbito del rock por cuestiones religiosas, había abrazado la fe. Por lo cual, antes de que llegue el surgimiento del rock and roll, hubo un momento de depresión muy fuerte en el impulso que estaba teniendo esta música. Y la prensa ya había dado por muerto a un género aún antes de que haya nacido. Para este momento, las radios y los medios de difusión masivos estaban inundados de una música muy edulcorada, orientada hacia al público adolescente. Cualquier similitud con la actualidad es mera coincidencia, ¿no? Entonces, el rock and roll no estaba teniendo como mucho lugar y había solamente este tipo de cuestiones sonando por doquier. El country, el blues, el rhythm and blues ya habían puesto sus ojos en Fender, por lo cual eran géneros que habían adoptado muy rápidamente sus instrumentos y que los utilizaban a menudo tanto en grabaciones como en sus presentaciones en vivo. Pero el jazz tenía todavía un gran lugar en los oídos de la sociedad para los 50 y 60, por lo cual Fender estaba intentando como tomar un poco de lugar y posición frente a este público que tenía predominancia Gibson en su elección. Era habitual encontrarnos con músicos de jazz con instrumentos de caja o con instrumentos semihuecos, eléctricos, o encontrarnos con Les Paul enchufados a Ampeg. Esto era como el sonido característico de la época. Por esto Fender decide lanzar la Jazzmaster, que es un modelo apuntado a ser su tope de gama, su buque insignia. Tenía características para lo que en ese momento Fender consideraba su estándar como premium y algunas cuestiones diferenciales respecto de los diseños que habían marcado una norma o un estándar dentro de Fender, como para que se adapte mejor al género al que estaba apuntándole. Uno de estos puede ser, por ejemplo, el contorno del cuerpo de la guitarra Jazzmaster, que cuenta con un diseño offset
con la intención de que sea mucho más balanceada al momento de apoyarse sobre la pierna de la guitarra y tocar sentado. Que esto era algo que ellos ya habían pensado en su momento para el lanzamiento del Jazz Bass, que era un diseño un tanto distinto al Precision Bass, justamente por el hecho de que balanceaba mejor los pesos y equilibraba mejor al momento de tocar sentado. A pesar de que músicos como Joe Pass desfilaron por escenarios con una Jazzmaster en sus manos, la realidad es que el instrumento no caló muy profundamente. Y aquí podemos abrir un paréntesis y reflexionar un poco acerca de cuál era la estrategia que tenía Leo Fender al momento de trabajar sobre un nuevo diseño o trabajar sobre nuevas características de un diseño. Fender decía que él pasaba el 50% de su tiempo dibujando, diseñando y trabajando en la planta, pero la otra mitad de su tiempo la dedicaba a hablar con músicos. Pero si nos abocamos un poquito a estudiar algo de historia de los instrumentos, nos encontramos con que no hubo mucho input por parte de los músicos para el diseño de esta guitarra. La realidad es que fue un diseño más de laboratorio, más experimental, y no tuvo tanto feedback por parte de los músicos, por lo cual podemos pensar que tal vez Leo rompió aquí un poco su tradición y su mecanismo habitual de trabajo. Y como consecuencia, dio un paso en falso. Tal vez la Jazzmaster es la respuesta a un pedido que el público nunca había hecho. El cuerpo está mecanizado sobre fresno, en muchos casos es una sola pieza, aunque también en algunos casos es de dos piezas. El mástil es de maple, nos encontramos con el acceso al tensor del mástil por el lado del taco, es decir que tenemos que remover el mástil del cuerpo, quitar las cuerdas como para hacer algún ajuste del tensor, pero como característica diferencial y como primer instrumento en introducir este feature, estas guitarras cuentan con un diapasón de Rosewood. Esto es algo que no se estaba estilando en los estándares de Fender, pero que, como se iba a apuntar a un público que utilizaba habitualmente guitarras de tipo Gibson, tenían que tratar de imitar la madera que se usaba en esos otros instrumentos, que era una madera oscura. En muchos casos se utilizaba Rosewood, en otros se utilizaba ébano. Entonces, fue un intento de imitar y de asimilar el instrumento nuevo a algo ya conocido por parte del género. Es interesante una cuestión también, que es un rediseño absoluto dentro de la fabricación de Fender, que el hecho de que el tensor no es introducido por la parte trasera del mástil como en la mayoría de los instrumentos se venían haciendo hasta ese momento, sino que se lo instala entre el diapasón y el mango. Por lo cual, en la parte trasera de la Jazzmaster no nos vamos a encontrar en los mástiles con el skank de nogal, esa tira de madera oscura que tapaba la ranura que se hacía para la instalación del tensor. Aquí hay una modificación radical respecto del proceso de fabricación que luego incide de manera directa en el resto de los instrumentos y también influye un poco en el poder instalar de un modo mucho más cómodo los tensores, permitiendo el acceso también desde la pala. El radio del diapasón es de 7,25 pulgadas, el estándar que se venía utilizando en la mayoría de los instrumentos en Fender en ese momento, y en la escala nos encontramos con 25,5 pulgadas, que es exactamente la misma escala que tienen las Telecaster o que tienen las Stratocaster. Otro detalle importante es el hecho de que este instrumento cuenta con 21 trastes colocados sobre su diapasón de Rosewood. Los micrófonos son una novedad dentro de la producción y el catálogo de Fender, son su versión de los P90, unos micrófonos que son bastante chatos, anchos y largos, por lo cual el bobinado se explaya dentro de estas dimensiones bastante, y tiene un espacio bastante grande de los magnetos debajo de los polos. El resultado sonoro es un instrumento que no tiene unos graves extremadamente pronunciados, sin embargo los medios están sumamente definidos, los agudos son muy claros y acompañan muy bien al momento de los acordes y al momento de realizar algunos licks y de realizar algunos solos. Es un instrumento que claramente corta dentro de la mezcla con gran claridad. Para poder silenciar estos micrófonos
single coil o simple bobina, lo que se hacía era aislar de radiofrecuencias el instrumento, recubriendo a las cavidades de la guitarra con aluminio. Y luego también, como veremos, utilizaba un pickguard que era de aluminio anodizado de color dorado. Con esto se genera lo que denominamos una jaula de Faraday. El bobinado en reverso de uno de los micrófonos respecto del sentido de bobinado del otro, lo que confiere es la característica de esta contrafase que pone al instrumento fuera del alcance de ese ruido parasitario que se encuentra en los 60 Hz denominado hum. Acerca del circuito, lo que podemos comentar es que es un diseño que había realizado Forrest White, trabajador de Fender, en el año 1951 y que es un circuito dual, una característica muy particular y que tal vez para muchos músicos fue lo que terminó siendo un obstáculo para el acceso a la guitarra. Recordemos que para la época la cantidad de botones y perillas que había en los equipos y en los instrumentos eran muy pocas, por lo cual es un instrumento que representa un desafío el poder aproximarse a algo que tenga tantos controles. Probablemente este haya sido uno también de los inconvenientes que tuvo en la popularidad dentro de los músicos. La clave de este circuito es una llave conmutadora de 2 posiciones que permite pasar de rhythm a lead. La posición lead lo que habilita son los controles que están más próximos a las cuerdas agudas. Aquí tenemos un pote de tono y un pote de volumen común y corriente en su disposición, aunque de valores un tanto distintos. Normalmente en la Stratocaster y en la Telecaster se utilizaba de 250K y aquí nos encontramos con potes de 1 mega. Por lo cual ya en este aspecto hay una característica diferencial respecto de lo tonal entre esta guitarra y las otras que estaban en el catálogo de Fender. Asimismo también queda habilitada una llave de 3 posiciones que permite conmutar entre micrófono de mástil, micrófono de puente o una combinación de ambos. El switch, cuando es llevado a la posición rhythm, lo que nos encontramos es que solamente está funcionando en ese momento el micrófono del mástil. El micrófono del puente queda completamente anulado. Y en esta posición tenemos un pote de tono y un pote de volumen con un formato un tanto distinto, que son estas ruedas que encontramos en la zona superior próximo a las cuerdas entorchadas, que permiten el control independiente de volumen y tono de ese micrófono. Entonces, en resumen, tenemos 2 circuitos que se pueden conmutar de manera independiente uno del otro con controles de tono y volumen diferentes. ¿Con esto qué se logra? Logramos 2 posiciones en donde podríamos tener un preset con, por ejemplo, las posiciones de rhythm en un cierto lugar y con un cierto volumen y recorte de frecuencias, estaríamos pudiendo hacer rasguidos y acompañamientos de una canción, mientras que en el pasaje a lead tendríamos una posición distinta con un volumen y tono completamente diferentes como para poder iniciar un solo. Esto también es una herencia directa, llamémoslo de esa forma, o una inspiración en los circuitos de Gibson, ya que como podemos ver, las Les Paul tienen rhythm y lead en sus llaves selectoras como rotulación. Así que nos encontramos ahí también con una idea que era que un micrófono se iba a usar para una determinada función con un tono y volumen específico y que el otro micrófono se iba a usar para una posición completamente distinta y una función diferente, también con su tono y su volumen independiente. Las cuerdas se montan sobre un puente que es un diseño bastante similar al Tune-o-matic. Tenemos 2 pivotes por el cual el puente termina adherido al cuerpo y unas 6 selletas independientes que permiten la regulación de la octavación de manera individual, asimismo como la regulación de la acción. Aunque los pivotes por los cuales está adosado el puente al cuerpo también tienen un rango de acción en el sentido vertical, lo cual nos permite hacer un ajuste global del puente y luego un ajuste un poco más fino y específico por parte de cada una de las selletas. Una de las dificultades con las que se encontraba este instrumento era que
El sistema del puente por el cual está puesto en esos pivotes al cuerpo tiende a bailar, tiende a oscilar un poco, lo cual hace que el puente se mueva hacia adelante y hacia atrás con la presión de la mano que pulsa las cuerdas. Esto lo que termina haciendo es afectando de manera directa la afinación por un lado y la octavación por el otro. Y otro de los problemas que se generan también en algunos instrumentos es que las cuerdas se mueven alejando y acercándose entre sí. No conservan la distancia de cuerdas óptima entre ellas porque están montadas sobre lo que es una varilla roscada cortada y mecanizada para poner los agujeros para el octavado y las orugas roscadas para los verticales. Entonces, con esto nos encontramos con que si uno pulsa muy fuerte, las cuerdas tienden a moverse. El vibrato es un rediseño completamente renovado de los vibratos que se utilizaban en la Stratocaster. Nos encontramos aquí con una superficie mucho menor a la que hay que calar en el cuerpo del instrumento, por lo cual los resortes no necesitan pasar por la parte trasera del instrumento y hay solo un resorte montado en el mecanismo por debajo del cordal con el vibrato. Las cuerdas se montan delante del instrumento, no atraviesan al cuerpo de la guitarra y podemos encontrarnos con 3 tornillos que lo que permiten hacer es ajustar o desajustar la tensión de los resortes. Vamos ahora a una característica que genera bastante dificultades en este instrumento, ya que la guitarra esta había sido pensada para utilizar calibre 12 al menos de cuerda, 12 o superior, que era un poco el estándar de la época. Pensemos que recién a partir de los 60 Ernie Ball, que luego fue quien adquiere Music Man, una empresa que había fundado Fender, entre otros, empieza a vender cuerdas mixtas o híbridas de guitarra y banjo, que lo que logra esto es un encordado un poco más fino, un poco menos tenso, lo cual facilitaba los bendings, cosa que los músicos empezaban a hacer cada vez más. El bending no es una técnica muy habitual dentro del ámbito del jazz, por lo cual el utilizar cuerdas de un calibre tan grueso tenía sentido para el instrumento Jazzmaster y para el público al cual se lo estaba apuntando. Pero cuando se usan cuerdas un poco más livianas, estas tienden a moverse de las selletas, en particular también porque el ángulo de quiebre que tienen las cuerdas entre el cordal y la cejilla, que es en el punto de apoyo del puente, es bastante bajo. Entonces es sencillo y relativo a la fuerza que se utiliza en la mano que pulsa, que éstas vayan a oscilar o que el puente vaya a pivotear hacia adelante y hacia atrás. Esto es algo que se puede mejorar muy fácilmente, pero ya no con el catálogo de Fender, sino utilizando algunas partes alternativas que otros fabricantes empezaron a vender, que era un puente que mejoraba y superaba ampliamente al diseño de Fender. Si bien algunas de estas guitarras se vendieron efectivamente, no fueron demasiadas. Un exponente de músico profesional que incorpora este instrumento es Luther Perkins, el guitarrista de Johnny Cash. De hecho, fue un instrumento altamente promocionado por Fender. En sus catálogos dedicaban muchas hojas a los distintos modelos de Jazzmaster que se habían realizado en sus distintos colores. Es más, entre el 68 y el 69 es el primer catálogo a color que lanza Fender, como para darle relevancia e importancia a todos los colores customizables que se podían acceder de este instrumento por la módica diferencia de un 5% respecto al color base, que era un Sunburst tricolor amarillo, rojo y negro. Pero en relación a la Jazzmaster, si hay alguien a quien Fender les debe agradecer es a la banda The Ventures, que en el single cuando es lanzado Walk Don't Run utilizan una Jazzmaster como el instrumento de cuerdas que acompaña a esta canción. A esta banda Fender realmente apostó mucho por ellos y podemos encontrar a Dan Wilson siendo el que elige a la Jazzmaster como su guitarra. Sin embargo, los otros integrantes también están utilizando instrumentos del catálogo Fender, como son una Stratocaster y un Precision Bass. Esta banda influenció a muchos jóvenes, y no tanto,
que se interesaron por la guitarra y que se interesaron por este género musical y que quisieron aprender no con cualquier instrumento, sino con una Jazzmaster. Esto da lugar, nacimiento y surgimiento a un movimiento musical que es el denominado surf. No pasa mucho tiempo hasta que este instrumento se adopta en muchas bandas de gospel que eran bastante populares en algunos sectores de Estados Unidos y principalmente por el tema de Roy Orbison, en donde Billy Sanford lleva una Jazzmaster en sus manos para encarnar Oh Pretty Woman, un hit archiplus conocido hasta el día de hoy. A partir del 59 se lanza una versión que va a durar hasta el 65, que tiene un pickguard de 4 capas con la superficie color tortoise. Entre 1960 y 1962 se termina la transición a diapasones cada vez más finos de Rosewood. Esto es algo que atraviesa a todo el catálogo de Fender, que para ese momento ya habían incorporado el Rosewood en varios mástiles de sus instrumentos, y se pasa de versiones muy gruesas de este diapasón a lo que prácticamente termina siendo una chapa de Rosewood doblada que recubre a los mangos de las guitarras y bajos. Según Fender, esto tenía sentido, ya que las piezas de Rosewood demasiado gruesas se expandían y contraían con los cambios de humedad y temperatura y no era acompañado del mismo modo por el maple. Pero también desde otra perspectiva lo que podemos pensar es que era un modo de abaratar costos, ya que el Rosewood era una madera que, si bien no era extremadamente cara, era un poco más cara que el maple. Guitarristas como Eric Clapton durante su época de Yardbirds, Pete Townshend o Bob Dylan incorporaron al Jazzmaster como su instrumento en algún momento. De hecho, Hendrix, un poco antes y luego del Jimi Hendrix Experience, se lo vio en algunos escenarios con Jazzmasters. En 1965 se agrega una cenefa al diapasón y a los dots de posición, que hasta ese momento eran de arcilla, pasan a ser de un material perloide. Excepto por las palas, nos podemos encontrar que los mástiles de Jazzmaster y de Stratocaster son prácticamente iguales. De hecho, los dos instrumentos conservan unas cuantas similitudes a pesar de sus diferencias. Una de las diferencias más claras es que el cuerpo de la Jazzmaster es un poco más alargado si superponemos las dos siluetas de los instrumentos, y esto también deriva, junto con la menor cantidad de agujeros que se tiene que realizar para instalar el hardware, en que la Jazzmaster es una guitarra muchísimo más pesada. El precio de venta del instrumento en el año de su salida era de $329.50, lo que sería el equivalente a $2.490 actuales. Esta era para la versión con un puente trémolo. La versión sin puente trémolo es de $299.50 su valor. Sin embargo, esto es una perlita en la historia de Fender, ya que se publicitaba el valor de un instrumento que nunca se diseñó y que tampoco se lanzó a producción, por lo cual había un listado con valores de un instrumento que nadie pudo llegar a ver ni comprar en la historia. En 1966 los puntos perloides se reemplazan por rectángulos y en ese mismo año empiezan a utilizarse los decal de transición, ya que estaba por venderse la planta a CBS, que luego en el 68 incorpora el decal de tamaño mucho más grande y con una tipografía un tanto distinta. Hasta 1967-1968 aproximadamente, el acabado de los instrumentos era laca nitrocelulósica, pero a partir de este punto en adelante se comienza la utilización de lacas poliuretánicas. Es también en este año que se modifica el proveedor de cables y deja de utilizarse el cable mallado de tela tradicional de Fender de los primeros años para utilizarse cables con vainas plásticas. Durante el periodo CBS, los cuerpos que previamente se construían con una o dos piezas de madera pasan a ser construidos con hasta 3, 4 o 5 piezas, no solamente para la Jazzmaster, sino para muchos otros de los modelos del catálogo Fender.
Sin embargo, la cantidad de tornillos que unen el cuerpo con el mástil del instrumento, de un modo bastante llamativo, en este caso no se ve alterado ni modificado, siguen siendo los 4 tornillos tradicionales, mientras que, por ejemplo, para los Jazz Bass o para las Stratocaster se pasó a un sistema de 3 tornillos en un intento de abaratar costos. Llegado a este punto de la evolución del instrumento, este se mantiene de manera más o menos estable hasta la finalización de la producción en Estados Unidos, que se discontinúa a principios de 1980. Y esto realmente para Fender resultó un muy mal timing y una mala lectura de cuál era la situación que ocurría en la música en ese momento. Ya vamos a ver por qué. La década del 70 es una década que está tomada completamente por el sonido de los humbucker en las guitarras. Así que los simple bobina, como los de las Stratocaster, Telecaster o inclusive los P90 que se estaban utilizando en las Jazzmaster, son sonidos que no tienen mucho que ver con la época y con la producción de la era. Es por esto que Fender intenta hacer una migración de sus instrumentos y lanza 2 líneas específicamente con micrófonos diseñados por el propio Seth Laver. Él había sido el inventor y diseñador del micrófono PAF para Gibson y hace un micrófono contratado por Fender específicamente para los instrumentos que luego serían lanzados como Telecaster Deluxe y la Telecaster Thin Line. A fines de los 70, principios de los 80, nos encontramos con un movimiento, una nueva ola de músicos que estaban intentando diferenciarse de aquello que era el mainstream en ese momento. Como habíamos dicho, los 70 fue un momento que estaba cargado de sonidos de humbucker muy poderosos, muy rockeros. Pero a este sonido se le suma el hecho de que también se estaban intentando diferenciar en la estética, por lo cual también estaban intentando utilizar instrumentos un tanto distintos a los que estaban empleándose en las bandas más tradicionales de la época. Y un último motivo, y tal vez uno de los de mayor peso, estos jóvenes que estaban intentando marcar una tendencia en la escena musical no tenían mucho dinero, por lo cual tenían que comprar instrumentos que sean lo más económicos posible. Y es ahí donde la Jazzmaster encuentra un lugar, encuentra un nicho. Instrumentos que no habían sido vendidos de distintos locales de música fueron tomados por esta nueva corriente y también instrumentos que fueron comprados y vendidos de segunda mano terminan en manos de músicos jóvenes para esa época. Por esto les decía el mal timing de Fender en el momento en donde discontinúa este modelo a principios de los 80, ya que es justamente en este momento en donde esa semillita que habían plantado de la Jazzmaster empieza a germinar y empieza a ser demandada. Pero bueno, como les decía, fueron instrumentos de segunda mano los que suplieron a esos músicos de una herramienta para poder expresarse. En el 85 CBS vende a la empresa Fender a el conglomerado de accionistas que eran partícipes de la empresa previamente, que eran trabajadores de la empresa, y como parte del proyecto Fullerton, que es algo que desarrollé mucho más en el video acerca del Jazz Bass, que les voy a estar dejando la tarjetita por aquí para que lo puedan ver si les resulta interesante, es que se comienza una reedición de un modelo 1962 de Jazzmaster, pero fabricada íntegramente en Japón. Las réplicas eran realmente muy precisas, exceptuando tal vez por los micrófonos, que eran el diseño mucho más similar al de un single coil de un Stratocaster encapsulado en un plástico de un P90. Es esta la única de las cuestiones así como más fuertes. También se estaba realizando un segundo modelo que era una Jazzmaster 1965 como reedición. Estos instrumentos se fabricaron hasta el año 1999 en Japón, cuando se discontinúa del catálogo japonés hasta que se comienza con la fabricación de las American Vintage Series, que es una reedición de los míticos instrumentos originarios de la empresa Fender, fabricados íntegramente en suelo norteamericano.
Con esta nueva camada de músicos nos podemos encontrar probablemente con Kevin Shields de My Bloody Valentine como uno de los representantes más importantes, que en 1991 lanzan un disco, Loveless, en donde íntegramente las guitarras están hechas con unas Jazzmaster, y vuelve el apogeo y vuelve esta mística alrededor de este mítico instrumento. Es un momento sumamente interesante, los principios de los 90, ya que es el fin de la era del hair metal y es el inicio o es el precursor del movimiento grunge. Es en el año 2007 donde Fender lanza una línea llamada Thin Skin Line que intenta replicar algunos detalles que no se estaban replicando con las nuevas tecnologías, principalmente las de pintura de los instrumentos. Con esto nos encontramos con instrumentos pintados con una capa muy delgada de nitrocelulosa, la pintura que se utilizaba a principios de los 50 y 60 por la industria Fender. Replica exacta y precisamente muchos aspectos del instrumento, excepto por uno que es el radio, que en vez de ser 7,25 pulgadas como lo eran los instrumentos inicialmente por la empresa Fender fabricados, utiliza y toma la norma de 9,5 pulgadas de radio, que luego pasan a ser el Golden Standard de Fender. Y hasta aquí un recorrido breve por el catálogo de Fender en el capítulo y en el apartado que nos delimita a la Jazzmaster como el centro de atención. Es sumamente interesante cómo las distintas fluctuaciones entre el feedback de músicos o la falta de feedback entre músicos y fabricantes van dando curso a distintos recorridos de la posible historia de un instrumento. Como hemos visto, fue un instrumento lanzado con muy poco éxito, pero que luego se torna y se sube a la cresta de la ola con el surf y luego con el grunge recobra nuevas fuerzas. Espero que el video haya sido de su interés. En lo que a mí respecta, la investigación para poder hacerlo fue sumamente enriquecedora, así que ojalá que para el otro lado también lo sea. Por lo pronto nos estaremos viendo en un próximo video, así que hasta luego, que sigan muy bien. Chau chau.